Derecho de rectificación o respuesta. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, por haber sido firmada en esa ciudad el 22 de noviembre de 1969, fue aprobada en nuestro país por la Ley 23.054 de marzo de 1984. En virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, integra el llamado bloque de constitucionalidad, es decir, que su jerarquía es la misma que la de las demás disposiciones de nuestra Carta Magna. El artículo 14 de la Convención es el que regula el instituto que aquí abordamos y que textualmente dice: en el inciso primero, toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados o que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. Concepto. Se ha definido al derecho de rectificación o respuesta como aquel que atañe a toda persona que haya sido afectada en su personalidad como consecuencia de una noticia falsa, inexacta o desnaturalizada, inserta en un medio de prensa periódico. La persona afectada tiene derecho a hacer difundir por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análogas, su versión de los hechos que motivaron a la noticia o comentario. En el caso de que el medio de prensa se negara, surge el derecho de rectificación o respuesta. La situación será resuelta, la procedencia o su improcedencia, por el juez en un procedimiento abreviadísimo. La rectificación o respuesta no solo da lugar al reconocimiento de un derecho en favor del afectado, sino que además reconoce la responsabilidad profesional del periodista o medio que difunde una información. Es decir, se reconoce que se debería transmitir toda información con carácter de verdad y de manera objetiva. Entonces, en los casos en que voluntaria o involuntariamente se hubiere transmitido una información falsa, inexacta o agraviante, pesa sobre el medio o sujeto emisor la obligación de publicar la otra verdad. Puede analizarse este derecho en tres dimensiones. Como una garantía de la integridad moral del afectado, pensada aquella en su más amplia acepción, y que en esencia su fundamento no atendería al sujeto que causa el daño moral, sino a la persona dañada. Como una garantía de la veracidad informativa que debe presidir la actividad profesional de los periodistas, conforme con la exigencia de comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión. O como una dimensión institucional del derecho. Ambas características analizadas han de converger en toda su integridad al momento de considerar la naturaleza de este derecho. En primer lugar, es un derecho público subjetivo porque el Estado está obligado a garantizar la reclamación que en su caso le plantee el individuo. En segundo lugar, también presenta una perspectiva institucional, en la medida en que el ámbito de intereses protegidos trasciende los intereses meramente personales para alcanzar aquellos que afectan al cuerpo social en su conjunto. La información veraz y plural es un bien colectivo. Alcances. La afectación debe provenir de informaciones inexactas o agraviantes, con lo que quedarían afuera las manifestaciones que solo constituyan la expresión de opiniones, creencias, ideas, conjeturas o juicios críticos o de valor. Inexactas implica
que su ámbito de aplicación inequívocamente se circunscribe al ámbito de lo factual, de los hechos, de lo sujeto a comprobación empírica. Las agraviantes implican analizar que la difusión de la misma perjudique la intimidad de las personas. Esa afectación debe causar al afectado un perjuicio directo. Ello surge del fallo Petrick. El afectado puede ser un particular, pero también un colectivo de personas, resultando viable el ejercicio del derecho por parte de asociaciones u organismos que tengan por misión defender derechos colectivos, siempre que lo que se intente replicar no se trate de ideas, opiniones o creencias. Esto surge del fallo Ekmejian-Konsofovich. La información que se pretende rectificar o responder, ya sea por inexacta o por agraviante, o ambas a la vez, debe haber sido dirigida al público en general a través de un medio de difusión. La inmediatez en la reparación es lo que inspira al instituto, en tanto el objeto del derecho es el de materializar de manera inmediata la difusión de la rectificación o réplica por el mismo medio de comunicación social que difundió la información inexacta o agraviante. Su vinculación con el derecho a la información. El derecho a réplica guarda íntima conexión con el derecho a la información porque procura que ingrese al circuito informativo de la sociedad la rectificación o respuesta de la persona afectada por el informe agraviante o inexacto por la misma vía del medio de comunicación dirigido al público, a fin de tutelar, además de los derechos personales, el derecho a la información como bien social, como parte o contenido esencial de la libertad de expresión. Por ello, el artículo 13 del mencionado pacto, que prevé en su inciso segundo el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Antecedentes. Lo encontramos en Francia, en una iniciativa de ley presentada en 1798 por el diputado Dulaur, que constaba de 2 artículos, en los que se reconocía el derecho de respuesta de un ciudadano que se sintiera ofendido en su reputación por un medio de comunicación escrita. Este proyecto no prosperó por resultar muy limitador de la libertad de prensa y de un tono muy absolutista. En 1822 se sancionó una ley con base a un proyecto de Jacques Mestadier. Establecía que los propietarios de todo diario o escrito periodístico estaban obligados a insertar dentro de los 3 días la respuesta de toda persona nombrada o designada en el diario o escrito periódico, bajo pena de multa, sin perjuicio de otras penas y daños o intereses. Bajo esta idea, en julio de 1881, fue cuando el derecho de respuesta se afianzó en Francia mediante el Estatuto de la Imprenta. En América se destaca en primer término Brasil, que incursionó en la garantía como consecuencia de las contiendas electorales de 1921. 5 años después, Chile haría lo mismo con su Ley 425, que luego fue reformada en 1971, que disponía que toda persona natural o jurídica ofendida o aludida por alguna información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que la ley determine a través del órgano de publicidad en que esa información hubiera sido emitida.
En nuestro país, su reconocimiento inicial fue a través del fallo de la Suprema Corte de Justicia en la causa Ekmejian con Sofovich, ratificado luego en el fallo Petric, conforme analizaremos seguidamente. Vigencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 7 del año 1986, se expidió sobre la exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta en los siguientes términos: que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no puede hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias. Vigencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 7 del año 1986, se expidió sobre la exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta en los siguientes términos: que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención, de adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias. La incorporación al derecho positivo argentino fue objeto de ciertas resistencias, no solo por parte de los medios de comunicación social en general, sino también de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que puede observarse en el análisis de los primeros casos que sobre este tema llegaron ante sus estrados. No fue sino hasta 1992, en la sentencia del caso Ekmejian con Sofovich, en donde la Corte Suprema hizo lugar a la respuesta del actor, al otorgarle el derecho a quien alegó sentirse ofendido en sus sentimientos religiosos, aunque no había sido aludido él expresa ni implícitamente en la opinión emitida. El caso sucedió en junio de 1988 en un programa televisivo de Sofovich, donde el escritor Dalmiro Sáenz expresó en un largo discurso con palabras ofensivas, irrespetuosas y blasfemas sobre Jesucristo y la Virgen María. El actor Ekmejian se manifestó profundamente agraviado en sus convicciones religiosas y requirió al conductor del programa que diera lectura a su posición, lo cual no hizo el conductor. Por ello promovió un amparo fundado en su derecho a réplica en el artículo 33 de la Constitución Nacional y el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. El amparo fue rechazado por el juez de primera instancia y por la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, la Corte Suprema hizo lugar, sosteniendo que el derecho a réplica integra nuestro ordenamiento jurídico sin necesidad de que se dicte ley alguna, y que el actor estaba legitimado para actuar por verse afectado profundamente en sus sentimientos religiosos. Que el escritor Sáenz interfirió en el ámbito privado del señor Ekmejian, conmoviendo sus convicciones más profundas, lo que significó un verdadero agravio a su derecho. En consecuencia, hizo lugar al derecho a réplica, ordenando la aclaración inmediata y gratuita en el mismo medio, y fue así que se condenó a Gerardo Sofovich a dar lectura a la carta documento en la primera de las audiciones que conduzca. La Corte estableció una serie de reglas vinculadas a la naturaleza del derecho y al modo en que debía ser ejercido. El derecho de respuesta o rectificación tiene por finalidad la aclaración gratuita e inmediata frente a informaciones que causen daño a la dignidad, honra e intimidad de una persona en los medios de comunicación social que los difunden.
que se trata de un derecho subjetivo de carácter especial y un reconocimiento excepcional que requiere, para habilitar su ejercicio, una ofensa de gravedad sustancial, es decir, no una mera opinión disidente con la sostenida por el afectado, sino una verdadera ofensa. Que su efecto reparador alcanza al conjunto de quienes pudieron sentirse con igual intensidad ofendidos por el mismo agravio, en las condiciones que el legislador o el juez, en su caso, estime prudente considerar a los efectos de evitar que el derecho reconocido se convierta en un multiplicador de respuestas interminables. La respuesta o rectificación no admite su precedencia en los supuestos de opiniones políticas o electorales, y finalmente estableció que el espacio que debe ocupar la respuesta no debe exceder del adecuado a su finalidad y en modo alguno debe ser necesariamente de igual extensión y ubicación que el que tuvo la publicación inicial. Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, donde se insertó el texto en la Convención del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, la Corte Suprema volvió a sostener la constitucionalidad del derecho de rectificación o respuesta en el caso Petric, ratificando con mayor énfasis su operatividad y adoptando la regla según la cual, aunque no es procedente la rectificación cuando se trata de la emisión de opiniones ideológicas o políticas, sí es admisible si se expresan hechos y actividades de trascendencia política. El caso Petric se fundó en una publicación del diario Página 12 de 1993, en las que se afirmó que el señor Petric, en ese momento asesor del presidente Menem, estaba reclutando gente para la organización de grupos mercenarios para enviarlos a combatir junto con las fuerzas croatas en la guerra de Bosnia-Herzegovina. Al no acreditarse ningún tipo de prueba fehaciente sobre esos dichos, la Corte, luego de haber sido rechazado el planteo en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones, hizo lugar al amparo de Petric, ratificando que el artículo 14 de la Convención es plenamente operativo y finalmente estableció que el mismo no es contrario sino complementario a la libertad de expresión, porque el derecho a la información no es un derecho a cualquier información, sino que debe ser información exacta.